semestre. ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. sí, doctor. Sí, doctor. ¿El resumen de qué, doctor? ¿Mandé? ¿El resumen de qué tema va a ser? O sea, De de todo vamos lo a que la presentación. veamos. Ah, ok. De todo lo que veamos, si pueden tomar alguna foto, lo que sea, con todo gusto. Entonces, el día de hoy vamos a ver un PowerPoint que se preparó de una información que dejó, que en paz descanse, el doctor Pedro Cano Celada. Y un servidor lo hizo en PowerPoint para los alumnos. Cuando yo me fui del tiempo completo y me pasaron a otras materias prácticas, este doctor tomó mi lugar en propedéutica. A mí me pasaron a trabajo profesional. Entonces, yo retomé eso y ahora que volvió otra vez la metodología diagnóstica y tengo en maestría propedéutica médica, esta presentación me sirvió bastante. Entonces, Disculpe, doctor, ¿esta presentación nos la va a compartir después o mejor le tomamos foto? no se las voy a compartir. Ustedes tienen que tomar de puño y letra un resumen. Ok, gracias, doctor. Porque yo he aprendido esto hace muchos años cuando comenzó la computadora. Yo les pedía sus trabajos a los alumnos, entonces uno lo hacía y nomás le iban cambiando tipo de letra y la primera palabra y todos me presentaban lo mismo. Entonces, debido a esa experiencia dije, pues aunque sea que lo copien de puño y letra, los que no se ponen a investigar o a leer. Entonces me ha dado buena técnica porque ustedes, al estar tomando apunte, van grabándose todo perfectamente. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí me oyen? Doctor. Sí, doctor. No me dejen solo, por favor. No se preocupe, No, doctor, aquí No, doctor, aquí andamos. Aquí andamos, pero... Ey. Vamos a comenzar con la introducción. Esta materia tiene intención de enseñar a los estudiantes sobre la temática de la metodología diagnóstica en los bovinos. Aquí describiremos las técnicas y métodos que se deben llevar a cabo para examinarlos. ¿Qué cosa quiere decir metodología diagnóstica? Es la integración ya está entrando David Torres, ya lo admití. Metodología diagnóstica es la integración y sistematización del procedimiento clínico para elaborar una hoja clínica completa, objetiva y sistemática mediante el interrogatorio, que el interrogatorio es la historia clínica pasada, la exploración física de nuestro paciente, procedimientos diagnósticos instrumentales y pruebas diagnósticas de laboratorio clínico para conocer los agentes etiológicos involucrados, la susceptibilidad o resistencia a los medicamentos y con ello elaborar una terapéutica para curar a los animales. Conjuntamente, un buen manejo, excelentes instalaciones, bioseguridad y adecuada alimentación para mantener a las vacas en bienestar animal y con la medicina preventiva controlar las enfermedades al realizar calendarios de vacunación y desparasitación y después de varios años de haberlas controlado,
erradicar las enfermedades, para producir animales sanos y alimentos inocuos para el consumo del ser humano. El que tenga alguna pregunta o quiera preguntar algo, no importa que esté hablando, va a ser un poquito interactiva la clase y no aburrirnos. Sí, ¿Sí doctor. me oyó Michelle? Sí. Sí, doctor, gracias. Está bien. Esmeralda también. Doctor, yo tengo una pregunta, perdón. Sí, ¿Cuáles son las principales vacunas que debemos de tomar en cuenta para el ganado? las principales vacunas, Sí, doctor. bueno, si están en campaña de control y erradicación de brucelosis, quizá una de las más importantes sea la brucelosis. Después tenemos todas los lidiasis. Y tenemos las enfermedades, problemas respiratorios, independientemente de esto, de las virales. ¿Sí? ¿Sí le quedó contestada? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? El veterinario siempre deberá utilizar overol de trabajo limpio, así como botas de hule, un mandil de plástico. Todo esto deberá poder desinfectarse previo lavado, guantes de cirujano de hule gruesos y guantes obstétricos para exploración rectal y exploración ginecológica. Nosotros la práctica, ¿cuándo la tenemos? Es distinto dependiendo del grupo. El miércoles El miércoles. 705 y 701 y el jueves el 709. Ahí les voy a dar la metodología para diagnóstico de gestación, que es la exploración ginecológica. Gabriela Duarte, acceso a admitir. Ahora sí ya me está pareciendo bien. Cada uno que pide permiso pasa. Acuérdense que ustedes como están entrando, la propiedad que es la preclínica, el inicio para las materias clínicas, ustedes, cada quien tiene que comprarse un estetoscopio, un termómetro rectal, un martillo y su flexímetro y un martillo de percusión dolorosa. Todo esto es necesario para la exploración clínica del paciente. Acuérdense que nosotros estamos hablando de bovinos y tienen que aprender a ver el manejo de los bovinos. Los bovinos, no importando edad y tamaño, siempre deberá estar el dueño o manejador presente para ayudar a informar de su comportamiento con los extraños, pues uno está en peligro de su agresividad. Yo siempre a todos los ranchos que voy y a todos los pacientes, yo le pido al dueño o al encargado o al vaquero que ellos me deben de manejar el animal. ¿Por qué? Porque uno no está diestro y no sabe uno las mañas del animal. Tanto los vaqueros como los ordeñadores saben qué animal nomás lo está buscando uno para patearlo. Y después la raza de bovino es muy importante porque hay razas muy agresivas, razas que son muy dóciles. Todos debemos de tener siempre cuidado y nunca acercarnos por la parte donde puedan pegar o una cornada, un tope o una patada. Dicen que los animales no patean para adelante, que otros animales no patean para atrás, pero todos los veterinarios que tienen las
rodillas quebradas, se ha cerciorado que el animal pateaba al revés. Sí pateaba. Entonces siempre debe estar el dueño o el manejador y siempre ellos nos lo deben de manejar. Para examinar a los bovinos se debe considerar el manejo, que es la forma más adecuada de acercarse, capturar, sujetar, derribar e inmovilizar a los animales mediante métodos y técnicas seguras para el animal y para el médico. Sujetar consiste en fijar al animal o alguna de sus partes, miembros o cabeza para facilitar cualquier intervención sobre estos, evitando peligro para el operador o el animal. En caso de que sea necesario derribar al animal, se debe realizar mediante métodos seguros con el equipo y personal apropiado en un área libre de obstáculos sobre arena, paja o colchón. ¿Preguntas? No. No, todo bien. En ese sentido que dijo que hay razas muy agresivas y otras más dóciles, ¿cuál sería el ejemplo? Vamos, la raza cebú. Estos animales ya por instinto son agresivos y nomás lo están buscando a uno para tenerlo al alcance y darle una patada. Y el ganado pardo suizo es de los más dóciles y más mansitos. Otro que es muy agresivo es el Aberdeen Angus. Pero nunca nos debemos de poner a su distancia de ningún animal, no importando la raza, del que pueda alcanzarlos con una patada con sus patas traseras, o si tiene cuernos, y peor si con punta, darnos un trancazo. Y en caso de derribar siempre debemos de tener cuidado de no lastimar al animal, y yo siempre pido que el dueño, los vaqueros, me realicen eso, porque si uno lo hace y se lastima al animal, lo tendrá uno que pagar. Gracias, doctor. Sí. Entonces siempre deben de tener cuidado en bovinos. Donde se hacen las prácticas allá arriba en rumbo a Cuernavaca, todas las vacas y todos los animales, ya por instinto de tantas prácticas que se les han hecho, todos patean. Entonces debe tener uno mucho cuidado. Lo bueno es que allá arriba en Topilejo tienen una manga de manejo y una trampa donde nosotros podemos meter a nuestro animal para poder explorarlo, poderlo palparlo sin que nos pueda lastimar. Ahora nosotros sabemos que tenemos dos métodos al manejo de los animales. Uno es el físico y el otro es el químico. Los métodos físicos de manejo y contención debemos utilizar equipo. Estos se realizan directamente a los animales en la práctica clínica y se requieren diferentes métodos de contención seguros que consisten en sujetar, o sea, fijar a los animales. Ya admití a Michael. Necesitamos cuerdas, narigón, bozal, mangas y prensa para manejar los animales para poder realizar nudos para sujetarlos, narigón para sujetar de la mucosa nasal a los bovinos, bozal hecho con la cuerda para sujetar la cabeza y la boca de los bovinos,
mangas para dirigir a los bovinos a las presas, prensas para contener a los bovinos a diferentes trabajos. ¿Preguntas? Ah, Yo, No, doctor, doctor. Sheila Hernández Villegas, admitirla. Somos 109 en total, ¿no? 107. Ahorita ya somos 108. Pero los inscritos son de 701, 1701 son 35, del 1705 son 35 y del 1709 son 39. ¿Alguna pregunta sobre cuerdas, narigón, bozal, mangas, prensa? No, doctor, todo claro. Daniela Blanco ya llegó. Daniela Blanco ya llegó. Métodos químicos de manejo y contención. Los métodos químicos de contención se realizan con el uso de diversos tranquilizantes. En bovinos usamos los derivados de la sapromacina, que ahorita es lo único que encontramos en el mercado de las veterinarias del Calmivet, que es un tranquilizante neuroléptico y un sedante, que debe de ser usado por vía intramuscular para un efecto lento y duradero. Yo estos tranquilizantes, tanto el Calmivet como el Pulmonos, yo siempre se los recomiendo por vía intramuscular. No importa que yo me tarde un poquito de minutos para poder actuar con el animal, pero si yo lo uso por vía endovenosa, no le cae bien al animal, tengo problemas. Entonces, mi recomendación es usar todos los tranquilizantes y relajantes musculares anestésicos en bovinos por vía intramuscular. Doctor, una disculpa, como que se cortó su audio y ya no entendí por qué por vía intramuscular y no por vía venosa. Por los efectos extraños que nos puede pasar, mostrar el fármaco dentro del animal. ¿Sí? Villegas Chávez, Carlos Eduardo está pidiendo permiso. Teníamos 109, con él son 110. Entonces siempre muchos, yo los veo en el campo que toman la que lo aprobó aquí en México, a la Casa Bayer, y desarrollé un sistema de anestesio. Perdón, doctor. Es que creo que se volvió a trabar y dejamos de escucharlo varios segundos. Sí, decía su internet está. Déjenme abrirla, o no sé si pasarme para donde está más cerca el internet. ¿Ya me están oyendo bien? Ahí sí. Sí, ahorita sí. Sí, es que yo vivo acá en las Esmeralda Luna, está llegando. Vivo en las alturas de Atizapán de Zaragoza, entonces bastante retirado de donde hay antena.
Entonces, los derivados de la cepromacina, yo antes usaba mucho el Convelén, que es el propionilpromacina. En la actualidad, Casa Bayer lo retiró porque lo usaban en las copas de vino para tranquilizar y después abusar, allá en Alemania. Entonces decidieron retirarlo del mercado. Y ahora aquí en México tenemos el Calmivet, tranquilizante, neuroléptico, sedante, que deberá ser usado por vía intramuscular para un efecto lento y duradero. El efecto dura por 15 minutos por vía intravenosa, dura el efecto aproximadamente 2 horas. Y por vía intramuscular tarda en hacer efecto 45 minutos y el efecto le dura 6 horas. La dosis va de 0.25 a 1.5 mililitros por cada 100 kilos de peso corporal en bovinos. Eso es el que es el tranquilizante, neuroléptico y sedante. Los bovinos son particularmente susceptibles a la silaxina, que es el rompún de Casa Bayer, que es un sedante, un analgésico, un anestésico y un relajante muscular que se debe de aplicar a una dosis de 0.2 a 0.8 miligramos por kilo de peso por vía intramuscular o intravenosa. El efecto va de acuerdo a la dosis. Son 4 dosis, desde simple inmovilización, tranquilización, hasta una anestesia profunda. El efecto inicia a los 5 minutos por vía endovenosa y de 15 minutos por vía intramuscular, con una duración de 20 minutos por vía endovenosa y de 30 o 120 minutos por vía intramuscular. Yo desarrollé un sistema de anestesia que combino los dos. Uso primeramente el tranquilizante, ya que hace efecto a los 45 minutos. Uso el rompún y tengo por 2 horas anestesia profunda con mi paciente. ¿Preguntas? No, doctor, ninguna. No, doctor, todo bien. No, entonces, también, por ejemplo, rompún, el sedante. Más fuerte, por favor. Sí, le comentaba que por rompún, el sedante también se tendría que, o es más efectivo por vía intramuscular. Es más efectivo, dura más y no tengo reacciones secundarias en mi animal. Por eso yo recomiendo los tranquilizantes y los anestésicos que siempre sean por vía intramuscular. Me voy a tardar de 10, 15 minutos, 45 minutos más, pero es muy exacto y muy bien la reacción. De la otra manera puedo tener reacciones inesperadas. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Más preguntas? Doctor, ¿en qué región es recomendable hacer la aplicación? ¿En dónde? Sí, ¿en qué región es recomendable inyectar? En la tabla del cuello. Gracias. Sí, me dio en la tabla del cuello. Tanto el tranquilizante. Para la clase práctica les voy a pasar cómo estoy tranquilizando primero y después anestesiando a un bovino, o si nos da tiempo ahorita, se los paso. Lo uso en la tabla del cuello porque es el mejor lugar. Es donde Doctor, nosotros debemos. ¿Sí? ¿y una mala aplicación de la vacuna, bueno, del medicamento podría generar un absceso en el animal? ¿Un qué?
una mala aplicación? Si yo la pongo intramuscular correcta, no tengo problemas, pero no debe ser subcutáneo. Y muchas veces las masas musculares del tren posterior no me gusta para que se absorba inmediatamente el medicamento, mientras en la tabla del cuello está muy bien irrigados los músculos cervicales y se absorbe muy bien. ¿Sí se lo Gracias, doctor. contesto? ¿Sí? Ok. Sí, sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, doctor. Ok. Ya saben que tienen derecho a todas las preguntas, ¿eh? Sí, doctor, gracias. Gracias. Y no me interrumpen, ¿eh? Propedéutica es la metodología diagnóstica. Propedéutica bovina es la rama de la medicina que estudia las técnicas y los procedimientos médicos, quirúrgicos, físicos, químicos y biológicos necesarios para explorar a los bovinos. Clínica bovina es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades del bovino, se apoya en las pruebas de laboratorio para llegar a confirmar los diagnósticos y mediante métodos y técnicas médico-quirúrgicas selecciona un tratamiento para la terapia. Utiliza la medicina preventiva para elaborar programas de vacunación, desparasitación y así controlar y erradicar las enfermedades de los bovinos para producir animales sanos y alimentos inocuos para los humanos. ¿Preguntas? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Acuérdense que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Doctor, ¿Sí? cuando dijo que hay que aplicarlos en la tabla del cuello, ¿cómo puede, o más bien, cuál es la técnica adecuada, a cuántos centímetros, para evitar como una mala aplicación? Usted que conoce el cuello, que la tabla del cuello se divide en dos, parte anterior y parte posterior, ¿sí? Sí, La parte posterior se puede decir que tenemos por la parte de abajo la vena yugular, por la parte de arriba la cresta de la piel y los pelos. La parte anterior tenemos la escápula. Exactamente ahí en medio profundo. Y es pura masa muscular. Nos podemos ir 5, 8 centímetros para adentro. muy bien. Gracias. Siempre que clavamos la aguja, Ujú. es puesta muy bien dentro de la jeringa. Tomamos la jeringa como si fuera un puñal y la introducimos. Y después tenemos que jalar el émbolo para cerciorarnos que no estamos dentro de una vena o arteria. Sí, Ya lo hacemos, entonces ya la aplicamos lentamente. muy bien. Gracias. Nosotros debemos de hacer un expediente que nosotros, ya llegó Paola Hernández Torralba. Cuando atendemos a un paciente, deberemos elaborar un expediente clínico, que es el acopio de información del animal, como historia clínica, reseña, pruebas de laboratorio, radiografías, cirugías, etc. Puede ser un folder el cual se identifica con un número de expediente, por ejemplo,
Paciente 1, el día 14 de agosto del 2017. Primer dígito es el número progresivo del paciente y por año seguido del día, mes y año. Ricardo Ruo accedió a la sala. Después tenemos especie bovino, raza Holstein Friesian, que es la Schwarpunte, que es la blanca con manchas negras. Identificación del animal, arete 846, etc. Se inicia con el día de nacimiento o ingreso del animal, cerrándose con la salida del animal, el recibo de venta o el protocolo de necropsia. Habiendo elaborado el expediente del paciente, se pasa a la historia clínica de este. Doctor, creo que silenció su micrófono. Sí, doctora, está muteada. Se activó solo. Ya. ya lo Ok, escuché. gracias. ¿Sí? Historia clínica. Documento que contiene la información necesaria sobre hechos pasados y presentes que nos permite evaluar el estado de salud o enfermedad de un individuo y proponer medidas de prevención y curación. Debe de contener reseña, anamnesis, que es la historia clínica pasada, constantes fisiológicas, examen físico, diagnóstico presuntivo. ¿Qué cosa entienden ustedes por diagnóstico presuntivo? Algo de lo que se sospecha con base a lo que, o sea, lo que hemos visto. ¿Otra opinión? La posible enfermedad que creemos que pueda tener antes de hacer los estudios. ¿Otra opinión? Ok. El diagnóstico presuntivo es la lista de enfermedades con sintomatología similar a la de nuestro paciente. No es una sola enfermedad, el diagnóstico presuntivo. Son la serie de enfermedades que pudiera tener el animal para que después en el diagnóstico diferencial, con las pruebas de laboratorio y exploración y análisis clínicos, tengamos nuestro diagnóstico definitivo. ¿Sí entendieron cómo va la escala? Sí. Sí. Diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial y diagnóstico definitivo. Esto yo se los hago énfasis para que no se casen con una sola enfermedad. Porque qué tal si nomás se van con una, la siguen y a final de cuentas no lo es. Por eso del diagnóstico presuntivo ustedes tienen que pasar al diagnóstico diferencial para llegar a nuestro diagnóstico definitivo. ¿Alguien tiene que decir algo? No. No. Entonces, ¿sí les quedó claro? Sí, doc. Que Sí. no es una sola enfermedad. Son todas las enfermedades similares a lo que estamos viendo en nuestro paciente. Isa Huidobro está pidiendo permiso para entrar. Entonces, la historia clínica elaborando
elaborando una o varias hipótesis acerca de las alteraciones de las funciones corporales normales para elaborar el diagnóstico presuntivo, lista de enfermedades de sintomatología similar, es decir, lo que el médico presume que tiene el paciente y después basándose en un diagnóstico diferencial para discriminar de las diferentes enfermedades o síndromes que pueden aparecerse de todas estas, la manera correcta para confirmar la enfermedad que presenta el animal o es por medio del diagnóstico de laboratorio, serológicos, cultivos, histopatología, radiografías, etcétera, y al obtener el diagnóstico confirmativo, conociendo el agente etiológico causal, establecer la terapia, prevención, control y erradicación de la enfermedad. ¿Sí entendieron bien lo de diagnóstico? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Y cómo podemos describir qué es diagnóstico? Es el arte de identificar la enfermedad. Diagnóstico es parte de la medicina que tiene por objeto la identificación de una enfermedad fundándose en los síntomas y signos de esta, manifestados por el enfermo, exploraciones especiales y los resultados de los análisis de laboratorio. Es necesario elaborar un diagnóstico presuntivo, realizar los estudios para diferenciar, para discriminarla de otras enfermedades. Diagnóstico presuntivo es la lista de enfermedades con sintomatología similar a la de nuestro paciente. Diagnóstico que se realiza tomando en cuenta el cuadro clínico del animal basado en síntomas y signos que manifiesta, es decir, lo que el médico presume que tiene el paciente. Diagnóstico diferencial es la determinación de la enfermedad que sufre un paciente después del estudio comparativo de los signos y lesiones de las diferentes dolencias que podrían afligirle con la ayuda de pruebas especiales de campo y de envío de muestras al laboratorio para su confirmación. Diagnóstico confirmativo es el diagnóstico que elabora el médico después de haber realizado las exploraciones especiales, así como los resultados de las pruebas de laboratorio, para identificar al agente etiológico causante de la enfermedad. ¿Preguntas? Yo, doctor, o sea, no me queda muy claro como el diagnóstico diferencial versus el diagnóstico definitivo o confirmativo. El diferencial es porque usted tiene una lista de 3 enfermedades en su diagnóstico presuntivo. Entonces usted explora el animal, le toma muestras, va al laboratorio y la enfermedad que resulte que tiene el animal de sus 3 enfermedades que usted había pensado es el diagnóstico confirmativo final. ¿Sí estuvo claro? Sí, listo, ya quedó. Mandé. Sí, gracias. Sí. Todas las preguntas que tengan, ¿eh? El chiste es que les quede perfectamente porque con estas distancias y sin tener animales de frente, está medio raro todo, pero ni modo. Entonces, ya dijimos, el diagnóstico se divide en 3, presuntivo, diferencial y confirmativo, que es el final. Reseña. Es la recopilación de los datos de identificación del enfermo.
Dulcealine Vázquez Dávalos. Está llegando. Ya dijimos que la identificación del paciente, que es la reseña simple, que debe de llevar el número de expediente, la especie, raza, sexo, edad, nombre o número del animal en el arete, hierro, muesca, alzada, color, señas particulares, trabajo que desempeña, fecha y lugar de la reseña, nombre del propietario, dirección, teléfono, entre otras. Si se trata de una enfermedad grave o una zoonosis, como la rabia, se debe deben tomar las medidas urgentes. Todos los documentos del expediente, por lo general, deben llevar una reseña simple. Preguntas. Doctor, ¿qué es lo de hierro o muesca? Hierro es cuando le ponen el fierro, los números a fuego en el anca al animal. Ok, ¿y la alzada? Y la muesca es cuando le hacen cortadas de triangulitos en las orejas. Y la alzada es la estatura del animal. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros se usa la muesca porque antes para la vacunación de brucela a todos los bovinos se les hacían muescas en las orejas para saber que sí estaban ya vacunados. En el inicio de la campaña, en el control. Toda campaña, como la de la brucelosis, comenzó por el control, comenzó vacunándose, después pasó a la erradicación, todos los animales positivos eliminarlos, para finalmente quedar libres y tener hato libre. Ahora vamos a hablar sobre la anamnesis. Ya dijimos que la anamnesis es la historia clínica pasada, es una serie de preguntas que se le hacen al dueño encargado del animal, el conjunto de antecedentes que se obtiene por medio de la recolección de la información de los factores patológicos del enfermo, que en medicina veterinaria solo pueden obtenerse mediante el interrogatorio, que es la especie, raza, fin técnico de la explotación o del animal, que puede ser de carne, de leche o doble propósito. Tenemos que tener la ubicación de la explotación para tomar en cuenta las enfermedades más comunes en esa zona. La región ecológica, si es desértica, semidesértica, templada, trópico húmedo, trópico seco, montañosa. Estación del año, primavera, verano, otoño, invierno, el microclima o ambiente, las áreas del rancho, el corral del animal o de los animales enfermos, dieta y horarios de alimentación, inventario de animales, manejo rutinario como ordeña, pesaje, pastoreo, instalaciones que debe de haber recría, gestación, ordeño, mangas, peso, secado, prensas, corrales comunales. ¿Preguntas? No. No, No, doctor. Interrogatorio.
Cuando comenzó el problema, las respuestas a esta pregunta nos permite establecer si estamos ante un proceso agudo, subagudo o crónico. Causas aparentes a que le atribuye el problema, signos, calendario de vacunación y desparasitación, evolución, progresión, temporalidad, severidad, tratamientos u otras medidas empleadas. Hay animales afectados con el mismo problema y se presentó en vacas, toros o becerros. Se han introducido animales nuevos al hato. Cuánto comen, beben, cómo orina, que es micción, evacuaciones, sus heces fecales, consistencia de estas, color o olor, si hay diarreas, si hay presencia de sangre, etc. Salivación excesiva, que es cialorrea. ¿Cómo está la rumia? ¿Ha disminuido su producción láctea o su ganancia de peso? ¿Qué enfermedades se han presentado en el hato? ¿Se presentó solo una en este corral o en otros? Corroborar factores medioambientales que pudieran haber influido, fecha de parto, gestante, número de partos, abortos, lactancias, calores. Muy importante la condición corporal, la historia de salud anterior, descripciones cronológicas de la enfermedad, debilidad postrada, desde cuándo, anorexia, desde cuándo, grados de incapacidad, revisar en estática y dinámica, secreciones por nariz, boca, vagina, ojos, tipo mucoso, purulento, mucopurulento o mucopurulento sanguinolento, etc. Estornudo, tos, problemas en su desplazamiento, problemas nerviosos, ceguera, sordera, dolor, severidad del padecimiento al caminar, correr, pararse, desecharse, vómito, regurgitación, prurito, convulsiones, enfermedades anteriores, operaciones quirúrgicas anteriores, cojea, última fecha de parto, traumatismos, hemorragias, alergias, cambios en el manejo, apatía, respiración forzada, agresividad, miedo, fobias como fotofobias, hidrofobias, depresión, nerviosismo, miedo, estrés de cualquier tipo como físico, fisiológico, psicológico, medioambiental, etc. Caquexia, emaciación, si existen animales o áreas de otras especies dentro del rancho o explotaciones de estas u otras especies cercanas a este, exámenes de laboratorio anteriores y sus resultados, tratamientos que han aplicado, entre otras. De todo esto se debe realizar el interrogatorio tomando en cuenta el sistema o aparato afectado. ¿Preguntas? No, doctor, ninguna. No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Ok. Ahora vamos con los métodos de exploración. Los métodos de exploración son con los órganos de los sentidos y les llamaremos directos, cuando solamente usamos los órganos de sentidos, y cuando usamos instrumental, ayudas para aumentar la capacidad de nuestros órganos de los sentidos
les llamaremos indirectos. Inspección, órgano de la vista, ojos viendo. Palpación, órganos del tacto, manos tocando. Percusión, órganos del oído, orejas, oyendo el ruido del golpeo moderado de los órganos del paciente. Auscultación, órganos del oído, orejas, oyendo los ruidos de la actividad funcional del paciente. Y olfacción, órganos del olfato, narices, oliendo. ¿Preguntas? No. No, doctor. Ah, todo bien. Estos son nuestros métodos de exploración. Cuando usamos la vista en forma directa, se llama inspección, lo que podemos apreciar al ver el entorno, ambiente, microclímica, instalaciones y al animal. E inspección indirecta, utilizando aparatos que ayudan a la vista, como el otoscopio, que es para ver el interior del oído, vaginoscopio, para ver la vagina, y lo introducimos por la vulva, el laringoscopio, para ver la parte posterior de las fauces, abriendo la boca, radiografías, microscopía y lo moderno que es el ultrasonido. Podemos ver los órganos que están internamente a través del ultrasonido. Pregunta. No, profe. Doctor, eso de microclima, ¿a qué se ¿De refiere? qué? En donde dice que en forma La directa se... microquímica, toda explotación pecuaria está en un lugar, si es un valle, o está en el centro del valle, o está en la parte de alrededor del valle, o en las montañas. No es lo mismo el clima que hace arriba en la montaña del valle, como bajando el valle, como en medio del valle. Como ejemplo, no es lo mismo como está la temperatura en el Ajusco, en Tlalpan o en la Ciudad de México. Cada uno de estos es el microclima de la región. Gracias. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el microclima. Hay lugares, vamos a decir, si nosotros nos vamos rumbo hacia Toluca, que de repente ustedes sienten un aire sumamente frío y el lugar es sumamente frío por el viento que viene, ¿sí? de la montaña, ¿sí? De la parte fría del Nevado de Toluca, ¿sí? ¿Sí me oyó? Sí. Entonces, si eso es lo que nos referimos al microclima. Una explotación puede estar en un área que todo el tiempo le está dando el sol y no tiene viento, pues es bastante caliente. En un área que está muy sombreado y proviene de la montaña, aire muy frío. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No, doctor, todo bien. Ahora vamos sobre la palpación. Utilizando el sentido del tacto en forma directa, se palpa y toca con la mano extendida sobre las superficies normales o anormales del cuerpo.
utilizando la fuerza necesaria, apretando la temperatura de la región palpada, aumentos de volumen, sensibilidad, olor, situación, formas, deslizamiento, extensión, resistencia, movilidad, calor, rubor, consistencias, duro, blando, firme, pastoso, crepitante, fluctuante. Un ejemplo es palpar el pulso en bovinos, introduciendo la yema de los dedos con moderada presión en el canal inferior de las vértebras coxígeas, sitio anatómico por donde pasan las arterias, vena y nervios coxígeos. ¿Ustedes se saben tomar el pulso? Les pregunto, Sí, Sí, doctor. Sí, ¿cómo se lo toman? de la muñeca. ¿Y cómo? Ese es el lugar. ¿Cómo? Con el dedo Utilizando la índice. yema de los dedos. con el dedo índice. El índice nunca lo debemos de usar. No, perdón, es el pulgar, porque él también late. ¿Sí ven mi mano? Sí, ¿Ven doctor. esta? Doctor. Este es mi dedo gordo y esta es la canaladura. Yo debo de usar mis tres yemas de los tres dedos, índice, medio y anular, y presionar en ella y sentir el paso de la onda. ¿Sí lo pueden hacer, por favor, todos? Y tienen que poner las tres yemas para sentir el paso de toda la onda pulsátil, dando una pequeña presión. ¿Sí lo sienten? Sí, Sí. Esto, Sí. esto mismo lo hacemos en la cola de nuestro animal, como a 15 centímetros de su base, en la canaladura que tienen las vértebras coxígeas, y ahí adentro va una arteria y una vena. Doy una pequeña presión y siento pasar el pulso. Yo quiero que ustedes se lo sientan, todos hagan la práctica, por favor. Es la única práctica que nos deja este sistema de video. ¿Sí? Aquí tengo mi mano, poniendo los tres dedos.
¿Ya? Sí, Ya, doctor. doctor, sí. Doctor, Sí. Sí. ¿Cómo le haremos para pasarles lista? ¿Por grupo? Ya ven que cuando hablan aparece su foto, ¿no? Igual también pueden activar lo de levantar la mano por grupo y a lo mejor se le hace más fácil. No, porque voy diciendo el nombre y lo voy viendo. En el 1701, Acevedo, Presente, doctor. mandé, Aquí estoy presente. presente. Aguilar, Presente, doctor. Badallo, Lachea, Alicete, Disculpe, ¿de qué grupo está pasando lista? 1701. Ah, gracias. Valderas Flores, Adriana, Presente. Camacho Urbina, Buenas tardes, Itzel, doctor. Presente. Chimal Suárez, Presente, doctor. de la Torre Orozco, Presente, aquí estoy. mandé.